¿Quién es el que vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y a su gloria. Regálele ahí una sonrisa que está al lado. Porque eres su hermano en Cristo, amén. Es la familia más grande que hay. Es nuestros hermanos en Cristo. Es lo mejor que puede haber. Estamos en una serie que es muy importante en el libro de Hebreos, titulada ¿la serie qué? Una salvación tan grande, ¿cierto? Una salvación tan grande. Y ya hemos dicho por qué estamos hablando de este tema, porque la salvación hoy en día las personas tienden a verlo como algo pequeño, como, ay, sí, el Señor nos salvó y ya. Pero la salvación tan grande hemos visto en todos estos domingos todo lo que involucra una salvación tan grande, ¿cierto? Es tan maravillosa la salvación, que inclusive la sanidad de nuestro cuerpo también es un regalo de esa salvación, porque en Isaías dice, por sus llagas fuimos nosotros curados. Miren la salvación tan grande. Y tal vez alguien dirá, bueno, pero entonces ¿por qué estamos enfermos todavía? ¿Cierto? De pronto alguno dirá, bueno, otros dirán, sí, el Señor me sanó. Hay personas que Dios las ha sanado de cosas que ya el médico le había dicho que ya no había cura. Bueno, otras cosas más. Pero hoy posiblemente algunos no estén sanos porque no han valorado esa salvación tan grande, y cuando la logren valorar como es, van a recibir instantáneamente esa sanidad, inclusive sin necesidad de que alguien les imponga las manos. Recibirán esa sanidad por solo entender que esa salvación tan grande involucra la sanidad de nuestro cuerpo. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Claro está también que hay un apóstol que el Señor le permitió estar enfermo. ¿Recuerdan cómo se llamaba? El apóstol Pablo. Le fue dado un aguijón en la carne, dice que para que no se enalteciera. Bueno, esa ya es una aflicción con un propósito. Pero estamos mirando todo, hemos mirado dentro de esta salvación tan grande, la parte de los caminos. Estábamos en el camino, ¿cierto? Porque eso nos decía Hebreos, estamos en el 3, ¿cierto? En Hebreos, y nos hablaba de esos caminos, ¿cierto? De que el camino de Dios, y en base al camino de Dios comenzamos a mirar todo lo concerniente a los caminos que estamos nosotros enfrentando. Eso está en Hebreos 3:10, donde dice, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Volvamos a leer para que todos puedan entrar en materia, ¿cierto? Hebreos 3:10. Hebreos 3:10. Dice la palabra del Señor. Aquí está hablando prácticamente el Señor. El Señor. Y lo más tremendo es que se dice que esta carta la escribió el apóstol Pablo, o sea, fue inspirado el Espíritu Santo usando al apóstol Pablo, aparentemente. O sea, eso es lo que más se le atribuye a la carta de Hebreos. Pero nótese cómo el Señor en este versículo toma tanto el control de esa persona que está escribiendo, que empieza a hablar ya en primera persona. Mire que aquí no dice, el apóstol no dice, por lo cual el Señor se disgustó, no, sino que aquí dice, versículo 10, a causa de lo cual me disgusté. Amén, o sea, el Señor hablando. Me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan pagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Y ahí en caminos, para saber a qué se refería, comenzamos a ver todos los caminos, que eso lo estuvimos viendo hace aproximadamente 15 días, todo con citas bíblicas, pero nos faltó todavía algunas cositas, y eso es lo que vamos a ver. Por ejemplo, vamos a mirar rápidamente Proverbios 4:18, creo que fue la última cita que vimos, y Proverbios 4:18 nos habla de que es un camino inclusive donde estamos andando constantemente, ¿cierto? Vamos a verlo ahí. Proverbios 4,
18. Dice, mas la senda de los justos, está hablando de ese camino, es como la luz de la aurora. ¿La luz de qué? Bueno, para los que no saben, senda es camino, ¿cierto? Eso es senda, camino. Por eso cantamos a veces sendas, Dios hará, que es camino, Dios hará, ¿cierto? Sendas es camino. Y dice que el camino de los justos, recordemos que hemos sido justificados es por Cristo, ¿no? No por nosotros. Porque si habláramos de que somos justos por nosotros, sería muy difícil ser. Pero hemos sido justos por Cristo. Y dice, el camino de los justos es como la luz de la aurora. ¿Cómo es la aurora? ¿Quién sabe a qué se refiere eso? La luz de la aurora. El amanecer, por ejemplo, ¿cierto? Que va a qué? Usted al principio ve apenas como que se está aclareciendo, ¿no? Y de un momento a otro comienza a ver ya más y más y más, y va creciendo esa luz, va creciendo hasta que ya llega la plenitud de esa luz. Por eso dice acá, es como la luz de la aurora que va en aumento. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día es como perfecto. Por eso este versículo prácticamente quiere decir que el camino de Dios es un camino donde vamos creciendo continuamente hasta que lleguemos a la plenitud. Eso dice también la palabra, que la idea del Señor es que aquí el Espíritu Santo nos va a ir moldeando, trabajando en nosotros, desde que nos dejemos trabajar, desde que dejemos que Él haga una obra en nosotros, nos va a ir transformando hasta esa plenitud que es la que quiere el Señor. Tal vez usted hoy no la vea, pero si usted se sumerge en el Señor, poco a poco va a ver que va a ir de aumento en aumento. Eso es parte del camino del Señor, es un camino de crecimiento continuo. Usted no va a entender todo de una vez. Si usted de pronto llegó por primera vez, le hago un saludo, ¿cierto? Y le bendigo en esta mañana a todos con un saludo. Pero usted hoy empieza y ya no es que mañana ya usted salió de acá con una aureola y flotando y diciendo, wow, llegué a la iglesia y no sabía que podía volar. No, usted va a empezar hasta ahora, ¿cierto? Y van a llegar momentos duros donde no entienda, van a llegar momentos donde usted inclusive no comprenda la forma de actuar de Dios, porque eso pasa también. Todo va a pasar en eso, porque va a haber un crecimiento continuo, como dice acá la palabra, hasta la plenitud. Y como habla de esa plenitud, o como usted lo veía ahí en el versículo 18, hasta que el día es ¿qué? Perfecto. Así pasa con nosotros. Dios necesita moldear tanto nuestras vidas que tenemos que pasar por muchas cosas de los caminos de Dios. Muchas cosas. Por eso dice la palabra del Señor, muchas son las aflicciones del justo. Y también dice la palabra que 7 veces cae ¿qué? El justo. Pero de todas estas, el Señor lo va a ¿qué? A librar. Entonces, eso es importante mencionarlo porque a veces no mencionamos que vamos a ir creciendo poco a poco. Y cuando no conocemos esto, pues el camino se nos va a hacer difícil en algún momento y no lo vamos a entender. Pero desde cuando tengamos que crecer, Dios se va a encargar de ayudarnos a ese crecimiento. Si usted en algún momento ya es bachiller, es porque le tocó pasar por un kinder. Algunos se lo saltaron, pero llegaron a primero, segundo. Yo creo que entré de una vez a primero, me parece. Eso sí me dio duro, pero todavía me acuerdo. Yo no quería dejar a mi mamá y la agarraba y lloraba y todo. Y mamá, vaya que si no, con una chancleta. Y bueno, ya fui por las buenas, pues fui entrando. Pero fue un proceso, ¿cierto? De primero, de empezar por las vocales, todo eso, algunas pruebas que nos hicieron. Bueno, en ese tiempo recuerdo que nos daban reglazos y otras cosas, los profesores pues, también le pueden dar a uno en ese tiempo garrote. Y tuvimos que pasar un proceso. Cuando pasamos primaria, yo recuerdo que los exámenes eran complicados en ese tiempo. Si usted se tiraba los exámenes, perdía el año. Y recuerdo que en cuarto y quinto me esforcé para poder pasar, ¿cierto? Ya después se puso más fácil, ya después que no, que todo el mundo pasa, si sepa o no, que por, ¿cómo llamaban eso? Por decreto, entonces ya se hizo más fácil, ya la gente se relajó
pero en un tiempo era duro. Y a medida que usted avanza, digamos ahorita ya el bachillerato, más exigencia, pero cuando usted llega a la universidad, ahí es más durito. Porque cuando llega a la universidad, si usted perdió, perdió y ya. Repita la materia, ¿cierto? Y en ocasiones, si usted está pagando, entonces la materia le cuesta un platal, ¿cierto? De tal manera que usted dice, uy, yo no puedo perder una materia, tengo que esforzarme. Cada vez es más difícil, a medida que usted va creciendo, es más difícil pasar las pruebas, porque ellas lo van a llevar a usted a una plenitud, a una perfección. Dios lo va a pulir a usted para ser mejor cada día. ¿Cuántos no quieren ser mejores cada día? Amén, ¿cierto? Así que yo quiero que le diga que está al lado para que se le vaya quedando más. Dígale, el camino del Señor es de crecimiento continuo. Es de crecimiento continuo. Ahora, mire también Proverbios, que ya que estamos cerca, 11:5, y vamos a ver algo más. Dice la palabra del Señor ahí en Proverbios 11:5, dice, la justicia del perfecto. ¿Qué hace eso? ¿Qué hace esa justicia? Enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá pues de ese camino, ¿cierto? Así que otro punto es que el camino de Dios es un camino que se va enderezando. ¿Qué quiere decir? No es que el camino no lleve a la salvación, sino que como a veces nosotros nos vamos torciendo, entonces a medida que Dios va obrando, nos va otra vez alineando en el camino, otra vez. Por eso hablamos de un camino que va enderezando la ruta que hemos nosotros tomado. Y bueno, también en ese camino vamos a encontrar más cosas. Isaías 26. Vamos a ver quiénes son las espadas más rápidas hoy. Pero procuremos competir justamente con la Biblia. Amén. Con la Biblia. ¿Qué dice? Isaías 26:7. ¿Qué dice? Y 8. El camino del justo es rectitud. Tú que eres recto pesas el camino del justo. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Tremendo, ¿no? Isaías 26:7. Y el 8 también. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Son el deseo de nuestra alma. Si vemos acá prácticamente, cuando vemos la palabra de allanar, cuando dice tú con rectitud, pesas, esa palabra pesas, o hay otras versiones que dice allanas, ¿cierto? El camino, todo esto también se puede traducir como aplanar, alisar, nivelar, hacer más fácil el camino. Porque en la medida en que usted entiende lo que Dios quiere hacer en su vida, se vuelve más fácil el camino. Diga que está al lado. A medida que comprendemos, que entendemos, que nos dejamos moldear, el camino se vuelve más fácil. El Señor Jesús dijo lo siguiente. El Señor Jesús dijo que dice, toma mi cruz y siga, ¿cierto? Dice, y mi cruz no es pesada, no es ligera mi carga. Está hablando de algo suave, ¿cierto? La cruz del Señor, a veces la hemos tomado como una carga inmensa, ¿no? Seguir a Cristo, no, eso es una cruz muy grande, no. La cruz o el peso que el Señor nos ha dejado a nosotros pesar o llevar es algo que podemos cargar. Pero nosotros a veces hacemos que sea o más pesado o más liviano. En la medida en que nuestra fe aumenta o nuestra terquedad también, puede ser más difícil el camino. Entonces yo quiero que usted diga que está al lado, en medio de la terquedad, el camino se hace más difícil. Pero cuando nosotros nos alineamos a la voluntad de Dios, a lo que Él quiere hacer en nuestras vidas y entendemos fácilmente, el camino se va haciendo más fácil. A eso es lo que llama allanar. Miren que cuando usted va, digamos, en la bicicleta, en la moto, en el carro, en cualquier medio de transporte, y usted va por esas vías que están tan bonitas, derechitas, usted puede correr. Pero cuando comienzan a llegar huecos y todo eso, ¿qué pasa? Ya usted ya no puede andar a 90, 100 que usted iba, sino que ya 50, 40, 20. Y a medida que entra en un terreno menos transitable, usted se puede ir hasta a 5 kilómetros por hora.
Yo no sé cuánto les ha pasado que van a encontrar un camino que les toca irse a 5 por hora, porque el camino va siendo todo el tiempo así, no es amortiguable, todo, no puede avanzar. Y se demora, lo que usted podría demorarse 10 minutos, usted se puede echar hasta hora y media, 2 horas, por un camino que está mal, ¿cierto? Entonces, por eso hablamos de que un camino allanado es un camino plano, es un camino que se puede transitar, es un camino más fácil, pero en la medida en que nosotros entendamos y nos dejemos sujetar en la ley perfecta de Dios. Mientras nosotros no, o mientras seamos más tercos, el camino se va a hacer más difícil. Y vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, el caso de Jonás. Jonás, Dios lo había mandado ¿a dónde? A Nínive. Ese era el camino. ¿Qué tenían que hacer? Ir y levantar la voz en Nínive y decir: Dios va a traer juicio sobre esta nación. De aquí a tantos días, esta nación será destruida. Y listo. Irse ya. Eso es lo que tenía que hacer. ¿Era fácil o no? Pero ¿qué hizo Jonás? Cogió el camino más difícil. Digo, yo me voy para Tarsis. Y punto. Yo me voy para Tarsis, yo que me voy para Nínive. Y se fue para Tarsis, ¿cierto? ¿Y qué pasó en el camino? Comenzaron las fuertes ¿qué? Olas, los fuertes vendavales. Y en el lugar, en esa embarcación en que él iba, la gente empezó a decir: vamos a morir aquí, porque comenzó a pasar un momento muy duro, muy difícil, y entonces comenzaron a echar suertes en ese día. Usted sabe que Dios está en todo, aún hasta las suertes Dios las usó ahí para decir: vea, culpable es él. Y todos empezaron a usar suertes para decir: vamos a ver de quién es, por quién es la maldición de que este viento esté tan tremendo de que ya vamos a morir. Y comenzaron todos a echar suertes, y dice que la suerte cayó ¿sobre quién? Sobre Jonás. Y entonces todos le comenzaron a decir: oiga, ¿usted qué fue lo que hizo? ¿Qué es lo que pasa? Porque mire. Y entonces él comienza a decir: ah, sí, la culpa es mía. Comienza a mostrarles, dice: sí, la verdad la culpa es mía. Dios ya me había mandado para otro lado, el camino era sencillo, pero yo decidí coger otro camino más pesado, más duro, más difícil. Vea, la única aquí es que ustedes traten de meterme como al camino otra vez y mándenme en el mar. De pronto ahí me enfoco otra vez en el camino que Dios me dejó. Es la única. Y ellos tuvieron que coger y botar a Jonás ¿a dónde? Al mar. Claro está que ellos oraron también, porque se dieron cuenta que si Dios podía hacer eso con ese hombre, de pronto al botarlo, ¿qué tal? La ira se encendiera más. Entonces ellos oraron y dijeron: Señor, mire, el Dios de Jonás, no nos culpes a nosotros, ¿cierto? Si esta persona es inocente, no nos vaya a culpar. Y lo mandaron al mar, y el mar se aquietó. Y Dios tenía preparado un gran pez, ¿cierto? No se sabe si era una ballena o un dinosaurio ballena o algo así, no se sabe. Solo dice un pez, ¿cierto? Porque si era ahí un pez dinosaurio, pues uno dice: ay, sí, un pesaurio, uno dice. Pero no, dice un pez solamente. Entonces el pez cogió y se llevó a Jonás. Miren todo lo que le tocó enfrentar a Jonás. Yo me lo imagino él allá en el vientre del pez, con esos olores, con esos ácidos, todo oscuro, ¿cierto? Yo me lo imagino esos 3 días, ¿cómo fueron para Jonás? ¿Cómo se imagina usted? Si nosotros 10 minuticos con una prueba ya estamos allá gritando, ya estamos allá diciendo: Señor, ¿por qué? ¿Cierto? Ahora imagínense a Jonás 3 días. 3 días allá metido, hasta que él tuvo que reconocer y decirle: Señor, perdóname, tomé el camino que no debía tomar. Y entonces el Señor, después de los 3 días, ordena a que Jonás vaya y que el pez vaya y vomite a Jonás. O sea, él podía, cuando iba a enseñar, él podía decir: aquí viene el vómito del pez a predicarles. Y era cierto, no estaba mintiendo. Él podía decir eso. Y él fue, después de salir vomitado por el pez y reconocer, entonces ya se fue para Nínive a cumplir. O sea, ya otra vez volvió a tomar el camino que Dios le había trazado, el camino sencillo, el camino fácil que Dios le había trazado. Y tuvo que Dios darle una experiencia, porque recordemos que incluso él tuvo una experiencia con una calabacera y todas esas cosas. Pero Dios le comenzó a enseñar de esa manera que el camino del Señor era sencillo, era obedecerle sencillamente. Nosotros a veces hacemos que el camino se vuelva más duro cuando nosotros no queremos obedecer.
¿Le ha pasado que usted le dice algo a su hijo y su hijo no aprende? Usted le dice, mi hijo, mire que esto, mi hijo, que a usted le puede pasar eso, y el muchacho, no, de que mire, mi hijo, por favor, mire, yo se lo digo por su bien, no se vaya usted a enamorar de esa muchacha, yo veo que ella tiene malas intenciones, por favor, no lo vaya a hacer, mi hijo, mire que ella solamente quiere. Y después pasó de todo y ya llega el muchacho allá destrozado de todo. Me tocó enfrentar porque tal vez no escuchó el consejo. Así nos pasa a nosotros. Dios nos quiere que tomemos el camino que lleva, el camino fácil, que a pesar de que tiene también su carga, pero es un camino más sencillo, pero nosotros queremos poner el camino ¿qué? Largo. ¿El pueblo de Israel tomó el camino sencillo o el difícil? El difícil. Porque Dios mandó a príncipes, mire que no era ni siquiera el pueblo normal. Dios mandó a los príncipes a reconocer la tierra. Y cuando manda a los príncipes, le da una orden a Moisés. Le dice, escoge y vaya y reconozcan lo que yo les voy a entregar. Eso es lo que le dice sencillamente. Era un camino fácil. Él les dijo, vaya y reconozcan sencillamente. Reconozcan lo que yo les voy a dar y ya. Pero Moisés ya le comenzó a agregar. Moisés ya le dijo, vea, ustedes van a ir a reconocer la tierra, pero también van a mirar si la gente es fuerte, también van a mirar si es poca o es mucha, también van a mirar todo eso. Pero Dios dijo solamente reconozca la tierra. Vayan y mírenla. Cuando llegan, pues como Moisés ya le agregó eso más, le dijo vayan y miren si ahí son fuertes, si son débiles. Pues ellos llegaron diciendo no, son muy fuertes, son muy grandes, sí, la tierra es tierra que fluye leche y miel, pero esa gente es muy grande, nos van a destrozar, nos veían como langostas. Y solamente se para Caleb para decir Dios nos va a dar la victoria, vayamos y tomemos. Era el camino fácil, era el que Dios quería que tomáramos. Pero ellos decidieron tomar el camino largo. Comenzaron todos a alegar contra Dios y que esto nos ha traído para matarnos. Y por eso tomaron el camino largo de los 40 años en el desierto. Nosotros a veces nos gusta tomar el camino difícil. Amén, pero diga al que está al lado, si tomas el camino fácil, el camino de Dios será más sencillo. Si por ejemplo Dios tiene que moldear algo en nosotros, en nuestra paciencia o tal vez en nuestra ira, pues qué bueno cuando lo aprendemos fácil y decimos Señor ayúdame y nos dejamos moldear en esa ira, ¿cierto? Pero si nosotros no lo aprendemos porque decimos tal vez así soy yo, esa es mi forma de ser, yo soy así y esto, y nos aferramos a esa ira, y probablemente Dios tenga que pasarnos por muchas cosas para que esa ira sea aplacada de una u otra manera, pero el camino va a ser más doloroso. Eso es lo que nos está hablando la palabra del Señor, amén. Diga que está al lado, yo escojo el camino más sencillo, voy a obedecer al Señor. Amén. Yo más bien obedezco ¿a quién? Al Señor. Estamos ahí en Hebreos porque estamos hablando de una salvación tan grande. Todo eso está dentro de lo mismo. Y el versículo ahí en Hebreos, vamos a ir ahora sí a Hebreos porque esto era versículos paralelos. En Hebreos estamos en el 3, ¿cierto? Y en el versículo 11 dice algo tan impresionante porque dice, por tanto, aquí está hablando Dios, dice, por tanto juré en mi ira. ¿Usted se imagina que Dios jure? Y eso lo deja uno, yo cuando veía eso yo decía, no, pues que uno jure todavía, porque si uno como humano jura, pues uno puede retractarse porque es humano, pero que Dios jure sabiendo que Él nunca va a detener su mano es algo impresionante. Yo ya, uy, Dios mío. Y miren lo que Él juró en su ira, no entrarán en mi reposo. O sea que por más que esa generación, esos 10 príncipes, porque ahí eran príncipes, y el resto de gente que le seguía, por más que ellos hubieran dicho, por favor, déjenos entrar, ya el Señor dijo, no, porque ya lo juré. Ya juré en mi ira. En ese momento es cuando nosotros decimos Dios mío, ¿cierto? Juré quiere decir prometer solemnemente, poniendo de testigo a alguien muy respetado o querido. De obligatorio, mire, de obligatorio cumplimiento. Tremendo, ¿no? Lo que significa juré. Y luego, en mi ira,
La ira de Dios no es una ira carnal como la de nosotros. Es una ira no contaminada por el pecado. Es una ira controlada aún por el amor. Pero en medio de ese amor Él sabía que ese pueblo necesitaba pasar y que no podía entrar al reposo. O sea, el amor de Dios va unido a esa ira que Él sabía que no estaban aptos para entrar a esa tierra prometida. Amén. Y por eso dice, no entrarán en mi reposo. Y el reposo de Dios, en el Antiguo Testamento, el reposo empezó por el sábado, ¿recuerdan? Dice que 6 días el Señor hizo todo y el séptimo día ¿qué? Descansó. Y el Señor no lo hizo porque Él se cansara, porque a veces nosotros pensamos, oigan, entonces ¿será que el Señor se cansó? No, porque Dios no se cansa. Dios lo hizo para dejarnos a nosotros un legado. Porque si se dan cuenta, siempre Dios ha dado ejemplo de todo. Nos decía, bueno, voy a darles el ejemplo. ¿Jesús necesitaba ser bautizado? No, porque Él no tenía de qué arrepentirse. Pero aún así fue y buscó a Juan el Bautista para ser bautizado, ¿cierto? Y Él le dijo, conviene que cumplamos toda justicia, le dice Él a Juan. O sea, que era lo que Dios siempre ha establecido. Dios nunca nos va a mandar a hacer algo si Él primero no lo ha evidenciado o vivido. Y en este caso, ¿cierto? En este caso, cuando dice no entrarán en mi reposo, ya no está hablando de ese día como tal, como algunas personas ya idolatran ese día, ¿cierto? Que ojo, porque si no es el sábado, ojo, porque entonces dicen, no sé, el domingo es el anticristo, porque el domingo lo creó, no sé qué, y le van, y idolatran un día, idolatran el sábado, ¿cierto? Pero sabemos que inclusive el Señor dijo, yo soy el Señor del sábado. Amén, o sea, Él mismo es el sábado, Él es nuestro reposo. Amén. Yo quiero que diga que está al lado, Jesús es nuestro reposo. ¿Se ha dado cuenta que a veces estamos como que angustiados, afligidos, que no sabemos qué hacer? Pero venimos a Cristo y soltamos todo, porque Él es nuestro verdadero ¿qué? Reposo. Él es Cristo. Vamos a verlo. Vamos a ir también ahí adelantico, Hebreos 4. Vamos a ver, mire lo que dice, Hebreos 4, adelante, 3. Pero los que hemos creído, ¿entramos en qué? En el reposo de la manera en que Él dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas, está hablando de Dios, estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren, ¿en quién? En Él. En Él. Y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de ¿qué? De desobediencia. Otra vez determina un día hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Es el día del Señor, amén. Por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Versículo 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de ¿qué? De desobediencia. Cristo es nuestro reposo. Cristo es el descanso. En Cristo está. Pero nosotros a veces nos salimos de Él. Nos salimos de su presencia. Nos salimos de su dirección. Nos salimos de su perfecta voluntad. Tal vez por algo. Porque tal vez haya alguien que en el camino nos desvíe. El apóstol también menciona muchas veces, dice, si ustedes corrían bien, ¿quién los estorbó? Porque en el camino vamos a encontrar tropiezos, estorbos, para alejarnos. Inclusive hablando aquí del descanso de nuestro reposo que es Cristo. Pero está hablando también de un reposo, aunque tenemos que ya estar en Él,
está hablando de ese reposo también en el día que usted y yo nos vayamos. ¿Cuántos esperan un día, dicen, de aquí de esta tierra? Porque nadie es que eterno. ¿En dónde? Ay, que se saben esas canciones, ¿no? Ahí sí se las saben, ¿no? Algunos ya hasta escucharon ahí la voz. Pero sí dijo algo, ¿cierto? En el mundo no hay nadie eterno, solamente Cristo. Pero el día en que usted se vaya, va a entrar en un reposo con el Señor. Va a descansar en el Señor. Esa parte que dicen, descansó en la paz del Señor, realmente tiene un significado valioso, pero no todo el mundo descansa en el Señor. No todo el mundo descansa en el Señor. A veces se coloca, alguien decía que no hay un lugar donde se digan más mentiras que en los cementerios, que en los funerales. Porque hay gente que no conoció a Dios, que no conocieron al Señor, que no conocieron o que supieron de Jesús y nunca aceptaron a Jesús en su corazón. Y la persona que llega le tiene que decir, hey, está en buen lugar. O la religión le dice, tranquilo, puede purgar sus pecados, ¿cierto? Puede purgar durante tanto tiempo para que esa persona salga. Y engañan tanto a las personas, se dicen tantas mentiras, tanto engaño. Pero aquellas personas que lograron morir en Cristo, nos da tanta alegría, tanto gozo. Por lo menos hace poco tuvimos que enfrentar el momento de Freddy. Pero nos llena de gozo porque sabemos que Él partió con el Señor. Eso nos llena de gozo, ¿cierto? Eso nos llena de gozo. Y yo creo que toda la familia también se llena de esperanza porque precisamente Él entregó su vida, se bautizó, preciso todo lo último, ¿cierto? Y recuerdo que una de las cosas que Él dijo fue, ya Dios me mostró mi casa que me tiene. Yo no sé si ustedes recordarán eso, ¿cierto? La familia, pero eso fue una de las cosas que Él dijo, ya Dios me mostró la casa que Él me tiene. Eso es algo bonito porque ese es el reposo de Dios. Aquí en esa tierra estamos, tal vez algunas personas llegan a momentos donde están angustiados por algo que ha pasado. A veces nos angustia la enfermedad, o si no es la crisis económica, o si no es algo, siempre hay algo que nos aflige y que no nos deja estar tranquilos, pero cuando venimos a Cristo soltamos. Eso es lo que la palabra de Dios llama como la paz que sobrepasa todo entendimiento. Diga que está al lado, la paz de Dios no es como el mundo la da, sino es una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces estamos en unas pruebas que otros dicen, pero oiga, usted era para estar, mejor dicho, pero la persona tiene algo en su interior, una paz, que a pesar de estar pasando momentos tan duros, hay una paz que es Cristo, hay un reposo que es Él, hay una confianza en su voluntad, en sus decisiones, por eso se llama nuestro reposo. Pero aparte de eso, el día en que usted y yo partamos de esa tierra, pues vamos a descansar de muchas aflicciones que hay aquí. Las personas que ya empiezan a llegar a una edad de los 70, 75, ya les comienza a doler todo. Y a veces nosotros con 40 años y ya nos duele. Ya estamos como los viejitos, sí, la verdad. Nosotros ya estamos con 40 años y sí, de verdad. Y vamos a jugar un poquito micro o algo y llegamos a la casa ya que nos duele todo y que los pies, nunca nos pasaba eso. Ahora cuanto más las personas que ya empiezan a llegar a esa edad y les comienza a doler todo. Pero llega un momento donde el reposo es ¿quién? Cristo. Llega un momento donde ya cesa el dolor, donde cesa la aflicción. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Pero esa palabra es impresionante cuando les dice, por tanto les juré en mi ira, porque Dios también es un Dios que se aira. ¿Cuántos sabían eso? Lo que pasa es que dice la palabra que Dios es grande en ¿qué? En misericordia, pero que es lento para la ira. Pero ese lento no quiere decir que no se aire. Amén. Porque a veces vemos ese lento y como que decimos, no, el Señor es lento para la ira. No. Lo que el Señor está diciendo es, mire, mi misericordia es muy grande, pero sí me ha ido. Llega un momento donde ya me ha ido. Porque tal vez Él vio acá un pueblo que siempre andaban vagando en su corazón, que siempre tomaban sus caminos. Una generación con la cual dice, me airé con esa generación, me disgusté con esa generación. Si usted se da cuenta, hoy en día el mundo va para allá. Una generación que está disgustando a Dios. Una generación que le está diciendo a lo bueno malo. Y que en cualquier momento puede repercutir en una persecución para la iglesia.
Porque la iglesia tiene que mantenerse diciéndole a lo malo, malo. Y en medio de ese mantenerse firme, pues se espera una persecución en cualquier momento. Amén. En cualquier momento va a llegar esa persecución. Pero Dios, tenemos que mirar que ojalá el Señor no se disguste contra esta generación que le está levantando. Una generación que está dejando afuera a Dios. Una generación que está llamando anticuado a la Biblia. Una generación que quiere destruir nuevamente la palabra de alguna manera, aunque nunca lo podrán hacer. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y es tremendo cuando dice acá, juré en mi ira, no entrarán, no entrarán en mi reposo. Pero qué bueno, como nos dice más adelante, que nosotros sí hemos entrado. Diga que está al lado, tú sí has entrado en el reposo, porque tú has aceptado a Cristo, porque tú has recibido a Cristo en tu corazón. Tú estás entrando en el reposo del Señor. Amén. Dígale que está al lado, dígale, tú sí estás entrando en el reposo del Señor. Tú estás entrando. Tremendo. Bueno, números. Vamos a mirar números 14, 26. Números 14, 26. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. ¿Cuántos están recibiendo la palabra con amor? Amén. Gloria al Señor. Números 14. 14, 26. Dice la palabra. Vamos a ver. Porque cuando digo, bueno, pastor, pero usted ¿de dónde sacó todo eso? Vamos a mirar ahí. Juan 14, 26 dice, Jehová, números 14, 26. Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud de murmurar contra mí las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan? Diles vivo yo Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos. Estamos hablando de cuando les dijo no entrarán en mi reposo y estamos mirando el contraste, ¿cierto? Entonces, en este desierto caerán vuestros cuerpos. Todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando. ¿A quién se exceptuó? A Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Y los otros eran príncipes, mis amados. Los otros eran príncipes también. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías. ¡Qué tremendo! ¿Ellos llevarán qué? Les tocó asumir a esa generación, a esos pequeños, la rebeldía de esos padres. Les tocó asumir, porque fueron varios años que les tocó enfrentar allí en el desierto. Hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mis castigos. Yo, Jehová, he hablado así, haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto, serán consumidos y ahí morirán. Tremendo. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Qué tremendo lo que dice ahí, ¿no? Ese versículo es para uno meditar ahí. Todo lo que estamos hablando de Hebreos, porque ahí se cumple, porque el Señor dice, juré en mi ira. Pero vamos a ver algunas cositas, porque eso nos gusta como ir exprimiendo todo eso. Alguien que busque números ahí atrás, 13:1, y vamos a ver lo que estábamos exponiendo. Números 13:1. ¿Qué dice?
Si quiera leerlo, lo puede leer en voz alta. Jehová lo amo diciendo, Y en dos ahora. envía tu hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviarás un varón, cada uno príncipe entre ellos. Príncipe entre ellos. Príncipe. Es algo mejor, ¿cierto? Príncipe. Pero mire la palabra clave de ese versículo 2, que es la cual yo doy a los hijos de ¿qué? ¿Sí lo puede ver ahí, no? La cual yo doy. No dice la cual de pronto les doy. Ahí miro a ver si me caen bien y esto voy a empezar. No, miren la certeza, ¿no? La cual yo doy a los hijos de Israel. Ya estaba hecho. Porque si Dios lo dice, ya está hecho, ya no hay nada más que hacer, el Señor lo dijo. Pero mire que aquí, ¿qué era lo que le había mandado a hacer? Mire, aquí está lo que estamos hablando. ¿Qué le dijo el Señor? Porque ahí dice, Jehová habló. ¿Qué fue lo que le dijo? Envía tu hombres que reconozcan. ¿Que reconozcan qué? La tierra. O sea, vayan y miren lo que ya les he dado. Vayan y solamente miren que sus ojos deleiten en esa tierra tan maravillosa que fluye leche y miel. Vayan, mírenla porque es el regalo que les tengo a ustedes. Pero aquí vamos a mirar ahí. Versículo 18, dijimos que ¿qué le agregó Moisés? Miren. Versículo 17, para entenderlo mejor. Los envió pues Moisés a reconocer ¿qué? La tierra de Canaán. Alguien que siga leyendo ahí fuerte. Diciéndoles, subid de aquí al Negev y subid al monte, y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. Como es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas. Y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no. Y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era tiempo de las primeras uvas. ¿Cómo usted lo ve? Porque ahí no dice que Dios le envió y le dijo, oiga, vayan miren a ver si son fuertes o débiles. Vayan miren la tierra. No, le digo, vayan y reconozcan lo que yo les doy. Pero mire acá desde Moisés, ¿no? Desde ahí ya comenzamos a ver la falla, porque el hombre siempre ha fallado. Y aún el hombre aquí ya comienza a decir, miren, a ver cómo son las personas, si las ciudades son fortificadas o no, si son fuertes o débiles. Pero me causa impresión el versículo 20, cuando dice, ¿cómo es el terreno si es fértil o? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que Moisés va y les dice, vayan miren si el terreno es estéril? Si Dios ya les dijo que es tierra que fluye leche y miel. Si Dios ya les dijo que es el terreno que ha escogido para ellos. ¿Cómo hace esta pregunta? Más bien le he dicho, vayan y miren cómo es, porque es terreno que fluye leche y miel. Pero vayan y miren si es estéril o no. Tremendo, ¿no? Porque empezamos a ver la falla del hombre, porque Moisés era también humano. Ustedes saben que también Moisés era humano como cualquiera de nosotros. Así que, como Moisés le agrega, ¿no? Y eso también en cierta forma hizo que ellos tomaran como que ya fueran a una perspectiva diferente. Ya iban pues a obedecer eso de mirar si eran fuertes o débiles, de mirar. Entonces, en vez de decir, vayan y reconozcan solamente la tierra porque Dios nos las va a entregar, ese era el mandato que tenía que hacer. Pues les dio ya algo un poquito más agregado. Entonces les digo, vayan y miren, son fuertes, son débiles. Y claro, ellos iban ya con esa premisa. Así que cuando llegaron allá, vieron la tierra que efectivamente fluía leche y miel, pero también empezaron ya a centrar su atención en las personas. Dicen, no, gigantes, no, nos van a acabar, no, nos van a destruir, ¿cierto? Tremendo. Y también me llama la atención cuando el versículo 19, Moisés les dice, miren si es buena, ¿o qué? ¿O mala? ¿Cómo es eso? Miren si es buena o mala, así es que Dios ya dijo, vayan y reconozcan la tierra. No iba a ser mala, de ninguna manera. Iba a ser como buena. Esa iba a ser la tierra. Y por eso el versículo 27, ¿quién lo quiere leer? Y les contaron diciendo, ¿sí? El 27. Creo que es la versión
Sí, debe ser la versión internacional, ¿cierto? Traducción viviente. ¿Cómo es que dice? ¿La traducción viviente? Hasta ahí, ese era el informe que valía. Ese era el informe que realmente valía. Ellos tenían que llegar y decir, es verdad, la tierra que usted nos dijo es lo que dice el Señor, es tierra que fluye leche y miel. Eso era lo que tenía que realmente llegar a ellos. Amén. Pero ¿qué sigue diciendo? Versículo 28. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anak. Amalek habita en la Negev y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. A la ribera del Jordán. Mire, ¿qué quiere decir? Ciertamente fluye leche y miel. ¿Qué era lo que el Señor se refería cuando hablaba de leche y miel? Por ejemplo, para la leche. ¿Qué se necesita para que una tierra represente bien lo que es la leche? Buenos pastos, buen agua, buen clima, ¿cierto? Para que de esa manera el ganado se fortalezca, ¿cierto? Que se levante bien y obtengan ¿qué? La leche, que es el resultado. Y la miel es muy similar, porque necesitan lugares con buenas flores. ¿Qué más? Las abejas, ¿cierto? O el agua también, el agua, muchas cosas alrededor de eso. O sea que la tierra, cuando habla de leche y miel, ¿cierto? Se está refiriendo a todo eso, abundancia de vegetación, flores, manantiales, todo eso. Hasta la misma polinización de las abejas, que encierra tanta cosa, tantas bendiciones la polinización de las abejas. Todo eso era lo que el Señor se refería cuando decía tierra que fluye leche y ¿qué? Y miel. Entonces, era como dijimos, era lo que Dios les estaba diciendo. El pueblo llega con muchas cosas. Y cuando vemos el versículo 30, encontramos a un príncipe de ellos con una actitud correcta. Mira lo que dice el versículo 30. ¿Quién lo quiere leer? Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Más podremos. Él ya sabía, él tenía claro que si Dios ya le había dicho que esa tierra era para ellos, él ya lo tenía claro. Él no se dejó aquí que eran grandes ni nada de eso. Él era uno de los que fueron a recorrer la tierra. No era de los que te quedó a escuchar, no. Ellos fueron a recorrer la tierra también. Pero cuando llegaron, tenían claro lo que Dios ya les había dicho. Miren lo importante, porque estamos hablando de primero una salvación tan grande, pero estamos hablando también enfocado que salimos de los caminos de Dios y hablamos de cómo el camino puede ser o difícil o puede ser un camino fácil, a medida que nosotros determinamos a veces que ese camino se vuelva fácil o que se vuelva difícil. Entre más comprendamos la palabra, entre más entendamos la voluntad de Dios y nos alineamos a ella, es un camino más sencillo. Porque si el resto de los otros 11 espías, bueno, 10 porque Josué también tenía un corazón así, pero si esos espías todos en su totalidad pensaran igual que Caleb, habían llegado sabiendo igual que Caleb, diciendo: si Dios nos dijo que esa tierra nos la iba a entregar, Dios no miente, y Él ya nos dijo y nos la va a entregar, así que vamos para allá, que Dios nos va a dar la victoria. Pero no, tomaron el camino ¿qué? Equivocado. Y ahí lo vamos a ver. Leamos ahora el 31, a ver qué nos dice. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Tremendo. Entonces vamos a partir de todo esto que estamos leyendo, diciendo que
en el camino de Dios tendremos oposición. Porque Dios ya se había preparado que el pueblo iba a guerrear contra ese otro pueblo, pero que la victoria la iban a tener ellos. Ya Dios se había determinado eso. Y Dios quería, precisamente puso a los gigantes para mostrarles a ellos que la salvación venía ¿de quién? De Dios. Por eso puso ahí a los gigantes, para que más adelante no fueran a decir, no, es que fue coincidencia porque eran más pequeños y nosotros éramos más fuertes y por nuestra fuerza les ganamos. No, Dios colocó gigantes para mostrarle que la victoria no era del hombre, sino que la victoria era de Dios. Así que en el camino, y yo quiero que le diga que está al lado, digan, en el camino encontraremos aparentes gigantes. Aparentes gigantes. Que como que van a tratar de desviarnos del camino. Amén. Que como que nos van a asustar por lo grandes. Y no estoy hablando de personas, estoy hablando de circunstancias. Que a los simples ojos vamos a decir como que no puedo. Pero Dios ya nos ha dicho que nos va a entregar esa tierra, ¿cierto? Ya Él nos ha dicho que se puede. Ya Él nos ha dicho que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y el pensamiento de un hijo de Dios es el que está plasmado en el 30 cuando dice, subamos y tomemos posesión porque más podremos nosotros. Así que nosotros como creyentes decimos, diga conmigo, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. ¿Quién es el que está en el mundo? Satanás. ¿Sabían ustedes que Satanás también es una persona, es más bien es un ser fuerte, ¿cierto? Pero está derrotado. ¿Quién lo derrotó? Por eso la palabra de Dios dice, mayor es el que está en usted. ¿Quién es el que está en usted? Cristo. Amén. Y Cristo derrotó ¿a quién? Al que está en el mundo. La Biblia lo llama como el hombre fuerte. Eso lo llama también la Biblia, el hombre fuerte. Pero Dios derrotó a Satanás. A veces nosotros andamos como teniendo miedo al enemigo. Pero si sabemos que el que está con nosotros es mayor, no hay nada que temer en los caminos de Dios. Sencillamente ya Dios le dijo, véase en el camino y usted agárrese del Señor y hágale en ese camino porque Dios es mayor que cualquier gigante que usted vea en el camino. Pero también vamos a ver que como el versículo 31, vendrán personas en el camino diciéndonos que no se puede, diciéndonos que el mundo es más fuerte. Eso va a pasar, porque eso lo dice el 31. Los varones que subieron con él dijeron, no podremos. Inmediatamente dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Habrá gente que nos va a decir en el camino de Dios que no podemos hacerlo porque el mundo es más fuerte. No, usted no sabe lo que es el mundo le va a ganar. Y nos van a decir que no podemos. Y nos van a decir que el mundo nos va a ganar, que a la final nos dejemos más bien llevar, que nos dejemos arrastrar por la corriente. Habrá personas que nos van a decir eso, porque aquí lo dice la palabra de Dios, ¿cierto? Nos van a decir que el enemigo es más fuerte. Hay personas que le dan más credibilidad a Satanás que a Dios, que ven más grande al enemigo que a Dios. ¿Se ha encontrado alguien así? Que le da más credibilidad al enemigo que a Dios. Y todo el tiempo están asustando. Ay, no, usted no se ponga a reprender porque, ay, no, solo le dan una mano. Ay, no reprenda, no, le dan un juguete. Y entonces las personas ya como que le tienen miedo al enemigo y ya no reprenden y ya no se levantan en la poderosa palabra de Dios. Que eso lo dice el versículo 31. Ellos son más fuertes, nos van a ganar. No, ya para qué, ¿cierto? Así que diga que está al lado, en el camino encontraremos, personas que dirán que no se puede, que el mundo es más fuerte o que el enemigo es más fuerte. Pero ¿quién es el más fuerte de todos? Cristo. Diga que está al lado, pero el más fuerte es Cristo. El más fuerte es Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Denle un aplauso al Señor. Yo aprovecho para tomar un poquito de agua. Encontraremos en el camino algunos que hablarán mal de la bendición de Dios, que hablarán mal de su voluntad, de sus caminos.
del llamado al ministerio, de la iglesia, del pastor. Eso dice el versículo 32, parafraseando. Hablaron mal entre los hijos de Israel. Hablaron mal. Aquí no dice que hablaron lo que ellos pensaban. No, hablaron mal, porque eso no era la tierra que Dios les había dicho. Hablaron mal entre los hijos, dice, de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Imagínense Dios diciendo: ¿cómo? ¿Qué? Esa no es la tierra que yo les dije a los que reconocieran. La tierra que yo les dije es tierra que fluye leche y miel. Pero ellos, miren cómo engañan. Es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. Pero yo creo que esto debió disgustar al Señor, que hablara más de la tierra que le había dado. Y así pasa también en las cosas de Dios. Por eso dice que en el camino encontraremos personas que hablen más de la bendición de Dios. Habrá personas que nos digan que para qué servimos en el ministerio, que para qué le servimos tanto a Dios, para qué tanto eso, es mucho fanatismo. ¿Para qué usted se congrega tanto? ¿Para qué pierde tanto el tiempo allá? ¿Para qué le entrega tanto su vida al Señor? ¿Qué va a ganar? A ver, ¿cuánto le dio el pastor? A ver, ¿cuánto le dio? A ver, ¿qué va a ganar usted yendo allá? Le van a decir. Porque aquí en el versículo dice eso. Le estaban hablando mal de la tierra que Dios les había entregado. Y usted en el camino encontrará gente que les va a decir, que les va a hablar mal de los caminos de Dios, que les va a hablar mal del ministerio, que les va a hablar mal del propósito que Dios tiene en sus vidas. Pero Dios quiere que nosotros caminemos donde Él nos ha dicho que caminemos. Amén. Dígale que no vaya a hablar más de los caminos de Dios. Hábleme bien lo que es. Porque miren, les digo algo: servirle al Señor es lo mejor que puede haber. Amén. Yo no me avergüenzo de servirle al Señor. Y han llegado momentos duros también. Pero no me avergüenzo de servirle al Señor. ¿Hemos tenido momentos de toda clase? Sí. Pero los caminos de Dios son los mejores. A todos los jóvenes tenemos que decirle: el mejor camino es Cristo. El mejor camino es Dios. No les podemos decir que todo va a ser color de rosa, porque les daríamos mentira, mis amados. Pero el camino de Dios es un camino de bendición. Es un camino que vamos a encontrar aparentes gigantes, vamos a encontrar aparente dificultad, pero en ese camino Dios también estará con nosotros. Amén. Diga que está al lado: Dios estará contigo. Bueno, yo sé que ya les he quitado mucho tiempo, mis amados. Vamos a culminar con el versículo 33. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer. ¿A nuestro qué? Parecer. A nuestro parecer. Mira, una imagen equivocada de ellos mismos. Estaban llevando una imagen equivocada. Éramos a nuestro parecer como langostas. ¿Alguna vez usted se ha sentido pequeño? Que siente que como que no puede batallar. Porque mire lo que el enemigo le estaba haciendo ver, hasta les había dañado la autoimagen. Pero no eran todos, eran solo los 10. Porque cuando esa persona dice: nosotros podremos más, él no se está viendo como una langosta. Cuando él le dice: podremos más, él se estaba viendo como un príncipe de Dios. Él se estaba viendo como alguien que no iba a ir solo, sino que Dios iba a ir con él en la guerra. Por eso, si en algún momento usted siente que como que se siente como langosta, pues tiene que reprender, porque es el enemigo que le está tratando de hacerse ver así. Porque Dios te ha entregado autoridad. El Señor lo dijo claramente en su palabra: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Si bebieren cosa mortífera no les hará daño. El Señor aquí está dando potestad y dice: he aquí os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os podrá dañar. Nada os dañará. Es lo que me dice la palabra del Señor. Mira, hasta la autoimagen estaba equivocada en él. Pero peor aún así lo que dice al final: y así les parecíamos a ellos. ¡Qué mentira, mis amados! Eso es lo que quiere el enemigo hacernos creer. Que tal vez el enemigo es grande y nosotros somos pequeños. Si usted tiene a Cristo en su corazón, usted es más que vencedor. Amén.
Amén. Así que tal vez pienses que el enemigo te ve como langosta, pero eso es un engaño, porque el enemigo te ve a la imagen de Cristo. Por eso el enemigo lo que tiene que hacer es huir de donde estás, porque él ve en ti el reflejo de la imagen de Cristo. Él no ve a otra persona, él ve a Cristo reflejado en nosotros. ¿No han visto que a veces los demonios están por ahí cuando ven entrando a un siervo de Dios que está en ayuno, que está caminando, comienzan a aullar y a gritar? Porque no ven a esa persona, ven a quién, a Cristo. Si usted va con Cristo, el enemigo es el que tiene que huir, mis amados. Y usted va a llegar a algún lado y el enemigo que está en esa casa se va a incomodar. Los espíritus inmundos que están por ahí escondidos se van a incomodar, porque usted lleva la presencia de Dios en su vida, a Cristo, el aroma de Cristo, y empieza a salir por el lugar donde usted está. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y diga que está al lado: qué salvación tan grande que tenemos. ¿Se dan cuenta que no es tan pequeña nuestra salvación? Nuestra salvación no es tan pequeña, mis amados. Nuestra salvación va con demostración de poder de Dios. Por eso es que en nuestro ministerio vemos cosas grandes, sobrenaturales. Es por eso, mis amados, que vemos cosas poderosas, porque la salvación que usted ganó, o más bien, la salvación que Cristo ganó por usted y que usted la aprovechó, es una salvación muy grandísima. Y quiero invitarle a que cierre sus ojos